Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast Caos, el orden que no entendemos. Y en esta oportunidad les comparto algo que pensaba que iba a ser breve, pero va a ser un poco más largo, porque la reflexión que tuve fue súper breve, todo pasó demasiado rápido en mi cabeza, esto fue hace bastante tiempo, pero bueno, se termina convirtiendo en un episodio de este podcast. Así que justamente les quiero compartir una reflexión que tuve hace ya bastante tiempo, diría que creo que fue en el 2021, 2020 o 2021, acerca de una de las expresiones tal vez más populares de cómo vivir el ahora. Y ya que estamos en temporada Tauro y tuvimos la conjunción Júpiter y Urano en este signo hace poquito, el 20 de abril, esto para los que lo están escuchando en otro momento fue o está siendo grabado el 6 de mayo del 2024 y la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro fue el 20 de abril en el grado 21 de Tauro. Entonces, como estamos en esta temporada, y no voy a entrar en astrología porque no va a ser de astrología esto, sí me parece que es bastante sincrónico. Entonces, les quiero compartir algunos de estos pensamientos, estas reflexiones que tuve. Algunos de ustedes habrán leído o al menos escuchado la obra de Eckhart Tolle, quien resalta la importancia de habitar el momento presente, ya que nuestra mente tiende a irse al pasado, de hecho tiende a proyectar el futuro, las experiencias pasadas, lo cual muchas veces trae aparejado, trae consigo algún nivel de sufrimiento, como por ejemplo nostalgia o ansiedad, entendiendo que la nostalgia nos remite al pasado y la ansiedad, como dije en algún otro momento, es la mente yendo más rápido que la vida, se anticipa a cosas que no están sucediendo. Y esto puede traernos, si no es algún nivel de sufrimiento, puede por lo menos generarnos algún grado de incomodidad. En mi experiencia personal, he podido comprobar que se produce un cambio sustancial de cómo percibimos la vida cuando vivimos en presencia, es decir, cuando podemos realmente darnos cuenta que lo único que existe es el momento presente. Aún así, hay algunas cosas que tal vez sean las formas de vivir el presente que me hacen un poco de ruido. No tanto por la forma en sí, sino por cómo hemos interpretado esas formas o tal vez por cómo se han comunicado estas formas. ¿Qué quiero decir con esto? Pensémoslo de la siguiente manera. Desde la década del 50 más o menos creció muchísimo la cantidad de vuelos de larga distancia por la aparición, por ejemplo, del Boeing, creo que era el 737. Esto fue creciendo década tras década con aviones de mayor capacidad, mayor eficiencia, sumado al abaratamiento también de los costos. Desde los años 80, con el boom de la globalización, principios de los 80, mediados de los 80, finales de los 80, todavía más, la cantidad de viajes se ha multiplicado, permitiendo así que más personas pudieran conocer lugares del mundo que hasta ese momento habían sido impensados para estas personas. Y con ello, desde la década del 2000, o por lo menos eso es lo que yo recuerdo como más vívidamente, se ha esparcido también la idea de que lo importante no es tener cosas, sino vivir experiencias. Y acá es donde un día, mientras estaba llevando adelante esa vida de viajero, como decía, más o menos 2020, 2021, pensé, ¿fui realmente libre de elegir la vida que estoy llevando? ¿O fui sutilmente condicionado para hacerlo? Esto no me quedó ahí, esta reflexión no me quedó ahí. No sé, en el lapso de un tiempo sumamente breve, que es lo que justamente decía, alrededor de unos segundos habrá sido esto, se me pasaron por la cabeza las ideas de la generación de mis viejos que decían que lo más importante era tener una casa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos una casa o viajamos? Algunos podrán darse el lujo, obviamente, de hacer ambas cosas, pero seguramente son una minoría muy clara, muy marcada. A ver, para aclarar un poquito,
Yo soy de los que cree que al final de la vida lo más importante habrán sido las experiencias y los vínculos que hicimos, las personas con las que nos relacionamos, lo que vivimos con esas personas también. Pero una cosa no necesariamente excluye a la otra, sobre todo en un mundo que todavía está tan aferrado a las posesiones materiales. Y esto es algo que también puede ser un cambio de época, un cambio de paradigma que podemos empezar a ver manifestado próximamente, en los próximos años, como, digamos, como consecuencia, como manifestación de esta conjunción Júpiter y Urano en Tauro, que vienen a ser como un cambio sustancial en nuestra relación con la Tierra, nuestra relación con los bienes, con las posesiones, con el dinero y demás. ¿Para dónde va a ir esto? Bueno, habrá que ver, pero probablemente haya cambios. Entonces, volviendo a esto, a lo largo del tiempo, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y aún más luego de que Estados Unidos dejara de utilizar el patrón oro como respaldo de los dólares, como respaldo de la emisión monetaria, los costos de vida han ido aumentando más que el poder adquisitivo. Esto hay una enorme cantidad de información, hay muchos gráficos que reflejan muy claramente esto y en países como Estados Unidos que se han caracterizado por tener esta facilidad, entre comillas, de acceder a créditos hipotecarios y de acceder a cualquier tipo de crédito. Esto es un punto súper importante. Los créditos existen porque hay promesa porque hay una promesa de pago mayor a futuro. Esto genera inflación, entre otras cosas. Entonces, esto es una, digamos, la deuda, el endeudamiento es uno de los motores de, de la inflación, del supuesto crecimiento. Pero no me quiero meter tanto en detalles técnicos económicos, primero porque no soy especialista y segundo que no los quiero aburrir con esto, pero sí considérenlo, porque es uno de los puntos importantes que creo que es como la base de mucho de lo que estoy pensando y las reflexiones que les estoy compartiendo. Entonces, como decía, los costos de vida han ido aumentando más que el poder adquisitivo. Y si bien ha habido fluctuaciones y en algunos países esto se nota más que en otros, la realidad de gran parte del mundo, incluso de países del supuesto primer mundo, está atravesando una crisis habitacional. ¿Qué quiere decir una crisis habitacional? Hay una gran demanda de casas, una gran demanda de viviendas, pero no hay disponibilidad. Y no es plenamente cierto que no exista la disponibilidad, sino que se utiliza mucho para el turismo. O sea, hay gente, hay grupos, hay empresas que han podido acaparar bienes para poner en oferta para el turismo. Y las personas que deciden o que tienen la idea de estar establecidos no tienen la facilidad de acceder a una vivienda digna, ni siquiera alquilando. Este es uno de los problemas habitacionales. ¿Cuál es la solución? No lo sé necesariamente. No pasa por ahí. Estoy compartiéndoles justamente una reflexión acerca de qué tan libres somos de hacer lo que elegimos hacer, supuestamente. Entonces, como decía, hay muchos países que están teniendo esta crisis habitacional de vivienda, encareciendo alquileres o dificultando el acceso a los créditos. Y esto también se suma a una mayor independencia económica de la mujer, que viene también del último siglo y está muy bien, pero esta mayor independencia económica de la mujer ha hecho que la mujer también se transforme en una fuerza de trabajo que antes no era tan considerada como ahora. Entonces, hay más poder de trabajo, pero los salarios son relativamente menos que los que eran hace tiempo. Por lo tanto, hay menos poder adquisitivo y más gente supuestamente libre. Entonces, sumado, como decía, ¿no? La independencia económica de la mujer, sumado también a una clara disminución en las tasas de natalidad, una mayor dificultad para establecer relaciones durables. Esto lo mencioné también en ese capítulo, en ese episodio que hice de amor líquido y vínculos descartables. Y también hay un menor interés en conformar familias
Y bueno, también aclaro por si acaso que soy parte de esa filosofía de vida a la que hago referencia, principalmente en relación a la conformación de familias. Los intereses y aspiraciones personales han cambiado muchísimo en las últimas 3 generaciones, 4 generaciones. Y como decía previamente, se ha expandido mucho la idea de viajar y acumular experiencias. Ahora, ¿a qué precio? ¿Qué precio se está pagando por esto? Vivir la experiencia muchas veces implica una disminución en los ingresos, porque la dinámica de intercambio no se hace únicamente con dinero, sino con fuerza laboral. Uno puede aportar lo que conoce o lo que sabe hacer a cambio de un techo y comida, por ejemplo. Y lo digo en primera persona que es algo que hice en los últimos 3 o 4 años. Y nuevamente, en mi experiencia personal ha sido sumamente expansivo, muy positivo. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? ¿Es sostenible esto? La respuesta corta, desde mi punto de vista, es que no. No siempre y cuando no se busquen otras maneras de generar ingresos. Si bien posesiones e ingresos no son lo mismo, una cosa realmente implica la otra. Entonces lo que percibo es que a las personas debajo de 40 años les resulta casi imposible tener una vivienda propia. Una vivienda propia que recordemos, antes, o sea, nuestros padres, yo tengo 37 años casi, las personas que tenemos justamente menos de 40 años, aproximadamente nuestros padres, personas de entre 60 y 70 años, 55 y 70 años más o menos, tenían una concepción diferente. La casa es lo más importante. Vos tenés que aspirar a tener tu casa, tu techo, porque si pasa algo, tenés donde estar refugiado. Y esto tiene sentido. Y esto es algo bastante taurino o canceriano, si lo pensamos de un punto de vista astrológico. El hogar, el refugio, la seguridad y la estabilidad. Entonces, lo que percibo, como decía, ¿no? Es que resulta casi imposible tener una vivienda propia. Y esto realmente es multifactorial. Es decir, hay un montón de factores, un montón de condimentos que hace que esto suceda. Por ejemplo, los precios son muy altos para los sueldos o los salarios promedio, los créditos son difíciles de conseguir, obviamente hay algunos países como Argentina que es prácticamente imposible, y hay otros como en España en los que tal vez no es tan difícil, pero también es importante recordar que en el año 2008, 2009, 2010 hubo una crisis muy grande de viviendas, de créditos hipotecarios, que tuvo su base en Estados Unidos, pero que también se expandió muy fuertemente en Europa y España fue uno de los países más afectados. ¿Por qué? Porque había una enorme facilidad al crédito, pero que cuando las condiciones empezaron a cambiar, las condiciones salariales empezaron a cambiar, la gente había sacado crédito para comprarse un montón de cosas, mucho más de lo que realmente podían pagar. Esto en parte es falta de educación financiera y también una promoción de un sistema, desde mi punto de vista, bastante perverso, que voy a concluirlo un poquito más adelante. ¿Para qué? Para que después los grandes tenedores, los bancos, rematen todo esto y se quedaran con los bienes que las personas no pudieron comprar. Entonces fíjense quién está haciendo una inversión a largo plazo y quién está haciendo una inversión a corto plazo. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque me parece importante encontrar equilibrio en estas cosas. Entonces, lo que sucede es que, como decía, los precios son muy altos, los créditos son difíciles de conseguir y si llegas a conseguir un crédito, generalmente vas a quedar atado a generar una cantidad de ingresos mínima para poder pagarlo por al menos 15 años. Y ya casi nadie, también otro de los factores es que ya casi nadie hace carrera en una empresa como podía suceder hace 50 años. La gente cambia mucho de trabajo, de posición, cambia mucho de ciudad también. Bueno, eso tal vez no es tan notorio, puede ser en Europa un poco más notable que en otros países. Entonces todo es muy dinámico y es muy vertiginoso y entre la dificultad de acceso a la vivienda, más la falta de interés de tenerla, más la dificultad de entablar relaciones y muchas de las relaciones son por conveniencia económica, sumado a las ideas de que es mejor alquilar que comprar, porque también tiene muchos beneficios, por ejemplo, hay beneficios impositivos, uno se puede mover con mayor facilidad,
pero bueno, también tiene su contrapartida. Uno queda muy atado a lo que el dueño quiere hacer. Si uno está estable y más o menos se siente bien y de repente el dueño quiere vender o por alguna razón no quiere que estés más ahí, tenés que moverte y no lo tenías en tus planes. Entonces, todo tiene su lado A y su lado B, hay que contemplarlo. Entonces, las personas eligen acumular experiencias. Y acá surge la pregunta clave. ¿Es verdad que elegimos llevar esa vida o es que no tenemos la posibilidad real de tener nuestra vivienda o para hacerlo tendríamos que seguir atados a trabajos que nos den la sensación de libertad económica? Que nos den la sensación de libertad económica. Digo sensación porque no es cierto. No es necesariamente cierto. Desde mi punto de vista, creo que los créditos hipotecarios son una piedra fundamental de la esclavitud moderna. Prácticamente cualquier tipo de crédito es una forma de esclavitud moderna. Si uno es inteligente, si uno conoce de finanzas, puede utilizar esto a su favor. En general, la mayoría de la gente no sabe bien cómo financiarse, no sabe cómo utilizar las deudas. Y esto termina generando una bola de nieve, no solamente para uno mismo, sino para el conjunto de lo que nos rodea. Entonces sé que a más de uno esto le puede hacer ruido. Tranquilos, si estás trabajando donde te sentís bien y estás haciendo lo que te gusta y que además te permite tener la vida que querés, está perfecto. Creo que no es el caso de la mayoría y eso será cuestión de otro debate ligada justamente a la búsqueda de propósito, cuáles son tus dones, tus talentos, cuál es tu ikigai, o sea, esta confluencia de factores en los que vos sos bueno, en hacer una cosa por la que te pueden pagar, que aporta al mundo y que además te apasiona. Eso es el mundo como fantástico, ¿no? Poder reunir esos 4 puntos en uno, que sería este ikigai, este método japonés. Así que bueno, para ir cerrando, acumular experiencias, ¿va en contra de acumular posesiones? ¿Estamos eligiendo libremente lo que hacemos? ¿O trabajamos para tener esa supuesta seguridad y sensación de independencia que nos sugiere, nos promete el salario? ¿Es mejor ahorrar para comprar tu casa o es mejor alquilar o vivir por intercambio? Así que bueno, nada, los leo en comentarios, déjenme sus reflexiones, también los que me escuchan en Spotify, creo que me pueden dejar un mensaje de voz también con esto, con sus reflexiones y bueno, si este podcast, si este episodio les pareció interesante, coméntenlo, suscríbanse, denle like, compártanlo, si lo escuchan en otras plataformas, porque esto está en YouTube también, si lo escuchan en otras plataformas como Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o YouTube Music también, bueno, también pueden darle un ranking a esto. Así que eso ha sido todo por hoy. Les agradezco por su tiempo, espero que haya sido de utilidad y nos estamos escuchando próximamente. Chao.